Primero le queremos dar las gracias a todos los asistentes el día de hoy a esta última actividad de cierre de semestre que tenemos como Centro de Alumnos de Periodismo. Quisimos cerrar con un nuevo ciclo Quiltro y con un invitado grande. No sé si es necesario presentarlo ya, un artista reconocido, artista nacional, músico, Manuel García, ante ustedes. Así que un aplauso, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Me escucho, cierto? Sí, bueno, Sí, primero... estamos probando sonido, está bien, sí, ¿Sí? se escucha. Primero darles las gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí, por acompañarnos, por querer acompañarnos. Y además preguntarle cómo está, porque a Manuel lo sacamos, lo extraímos de Buenos Aires y lo trajimos aquí. ¿Cómo fue toda la experiencia de ir a Buenos Aires? Volvió a Iquique, de hecho, y después volver acá, ahora a Santiago, a la UDP. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Para cualquier artista es importante, yo creo, tener la posibilidad de, en torno al diálogo, conversar desde la experiencia que cada uno como ciudadano, como ciudadana tenemos. Y mira, interesante lo que me preguntas, porque claro, hay una cuestión que es un poco personal en el hecho de estar siempre yendo y viniendo en la itinerancia que lleva generalmente al tema del arte, a estar presente en diferentes espacios culturales, sociales, políticos y que tienen que ver también, por supuesto, con la realidad de los distintos países. Entonces siempre cruzar la cordillera y volver a Chile, pensando en Argentina como un pueblo vecino, genera varios flancos en el que uno queda como pensando las emociones, de conocer otra gente, otras realidades culturales y sociales, de compartir, de estar, de también aprender muchas cosas. Uno las trae en una especie como de maleta existencial, ¿no? Y eso, lo que quiero decir, es como todos los procesos que son emociones humanas, están de alguna manera vinculados a los elementos. Es como cuando tú una vasija la puedes cocer al fuego, o sacas algo del hielo y se quiebra, se rompe. Es decir, no es gratuito estar en una realidad y luego estar en otra, aunque esa otra realidad sea también tu propio país. Y eso lo digo porque creo que Argentina es un pueblo del cual podemos aprender mucho, también un pueblo al cual tenemos mucho que entregarles nosotros como chilenos y chilenas, pero sobre todo está la necesidad aún histórica de generar lazos con los pueblos hermanos. La inquietud que siempre me traigo cuando viajo a otros países es cómo estamos contando Chile, cuál es el Chile actual del que nosotros estamos dando reflejo y cómo miramos también nuestra sociedad desde el punto de vista crítico de cuáles son las cosas que debemos aprender de otras realidades culturales muy potentes, en este caso como la de Argentina. Cuando uno toma la historia de Manuel García, y lo veníamos conversando en el auto, el primer álbum de Manuel García como solista aparece en el año 2005. Pero en el año 94 se viene a Santiago a estudiar interpretación superior en guitarra en la Pontificia Universidad Católica. Pero eso genera quizás una distancia de los artistas comunes, quizás de alguna manera, por decirlo, que Manuel García tiene un conocimiento académico de lo que es la música, de lo que es la composición musical. ¿Eso en algún momento o dentro de su carrera ha sentido que lo ha coartado al momento de inspirarse para componer, para crear música? No, todo lo contrario, porque yo era un estudiante de música difícilmente academicista. Sí valoro mucho la academia desde el punto de vista del hacer, en la investigación, en el trabajo y también en el caso de los conservatorios de música, de lo que conservan, que es una gran tradición de la música en general, no solo con el tema de la guitarra, ¿no? Hablamos que en la academia, por lo general, cuando se estudia un instrumento, en algunos casos toma hasta 10 años estudiar, por ejemplo, la cátedra de guitarra. Pero favorablemente la guitarra es un instrumento que se nutre mucho también del quehacer popular. Recordemos que Violeta Parra tenía la intención de una universidad del folclore. Eso que a algunos les pudiera parecer, ¿cómo así? Decir, ¿cómo una universidad del folclore? Bueno, porque existe la posibilidad de acelerar ese proceso que se da naturalmente en las calles, en las plazas,
en casas, en universidades, que tiene que ver con una parte de la estructuración del relato artístico de un pueblo que es una una fuente muy nutritiva de información y intercambio de conocimiento a partir del relato oral de lo que sucede, no exactamente en la academia, como digo, sino en una plaza, en una calle, en un mercado. Alguien que pasa, por ejemplo, tocando una guitarra en un mercado donde la gente come, en Valparaíso o acá en el mismo Santiago de Chile. A veces alguien que trae un bolerito, una canción del recuerdo, una manera de tocar muy particular porque esa persona se las ha arreglado por sí sola para encontrar una técnica, pueden ser aportes súper importantes desde el punto de vista de la guitarra. Entonces a mí la academia me ha servido siempre para resolver cosas que son técnicas, entender cosas de pronto un poco más complejas a la hora, no sé, por ejemplo, de tocar con una sinfónica, o de solicitarle a otros artistas más capaces que uno mismo de hacer una versión de una canción para piano o para instrumentos de cuerda u otro tipo de lenguajes que tienen que ver con segmentos de la historia de la música en la que queremos traer, qué sé yo, decir, no, mira, esto me parece que lo pudiéramos arreglar como si fuera música del siglo XVI o muy contemporánea. Y que por lo general, en ese sentido, yo trato de generar lazos y puentes con otros tipos de artistas que tienen mucho más conocimiento que uno. Pero sí el lenguaje para poder entenderse desde el punto de vista, por ejemplo, de haber estudiado la guitarra de manera académica, me facilita las cosas. Sin embargo, para mí, como te digo, es una herramienta más, la manera de cómo se estudia la guitarra de forma, en una estructura más formal, y también al mismo tiempo valorando, como te digo, el sentido popular de algo que cuando está bien entendido se llama acervo. Y en ese caso en concreto, ¿cómo es tu acercamiento a lo que es la música popular? Porque si lo vemos en tu obra, hay algo muy marcado dentro de esto, que está como la parte académica, que la notamos en la parte de la instrumentalización, pero musicalmente es música muy cercana a lo que es lo popular. Entonces, ¿cómo se produce en tu caso tu acercamiento hacia esto? Es que yo creo en la música popular como una fuente de riqueza que tiene que ver con la conversación del día a día, con los conocimientos del día a día. Creo que también fuera de micrófono hablábamos recién en un café que nos tomamos, el valor que tienen los conocimientos del mundo popular. Eso Violeta Parra lo entendió súper bien. O sea, lo popular lo podemos entender como esa especie de evento que se da a veces de manera muy curiosa y fortuita y que tiene que ver muchas veces con el mundo de la industria de la música entendida como lo que más se difunde, como lo que más llega, como lo que más pega. No hablamos de música popular cuando un artista, un cantante también tiene la posibilidad de llegar a grandes masas. Ahora no sabemos si con la música que llega tiene o no un rigor, un trasfondo. Pero aparte de esa forma, digamos, de decir que la música es popular, decimos que es popular también cuando esa música ha estado en boca, en manos de una generación antigua. Por ejemplo, ahora hay una nueva generación chilena de artistas recogiendo el bolero, la tradición de las tonadas, de las baladas antiguas. Estamos hablando de los años 30, 40 incluso. Un montón de guitarristas nuevos que han aparecido y cantantes, hombres y mujeres, que están de alguna manera encarnando toda una tradición, y eso es lo que es rico en lo popular, lo que tiene también la posibilidad de articular una palabra, y esa palabra que se genera en la calle, que se genera en una conversación entre una persona que puede tener un empleo humilde como barrer la calle, por ejemplo, y alguien que vende sopaipilla, en esa conversación también puede trascender, por supuesto, un estado, una forma, un pensar, un sentir que está ligado a la sabiduría de un pueblo. Eso es lo que observaba con tanto ingenio y con tanto también amor Violeta Parra, y que nos enseñó a que había un tesoro ahí que siempre había que estar observando y estar pendiente de esos saberes, de esos conoceres populares. Y la guitarra, la música popular, como yo la entiendo, está vinculada a eso, es decir, a una riqueza que hay que saber ver como quien ve la figura escondida en un dibujo, por ejemplo. Y en este caso, como lo que ya mencionas, como ¿cuáles son los principales artistas, los que tú dijiste, como, sabes que yo quiero seguir como esta vía, lo que han realizado con esto, cómo han desarrollado su carrera musical, cómo quiero ir hacia esto? ¿Cuáles, en tu caso, son tus principales influencias? Yo creo que las influencias pueden ser siempre muy, muy distintas. Yo como comencé cantando muy pequeñito con mi padre,
para entretener visitas, amigos y familiares, una cosa muy, muy coloquial, digamos, nada tendiente a lo profesional, simplemente a lo que mi padre hacía, que era un guitarrero familiar. Me fui como permeando de muchas canciones distintas y por supuesto que siendo niño algunas canciones me llamaban la atención más que otras. Tuve de muy joven una inclinación por la música social, seguramente por el entorno que yo sentía que vivíamos, que mi procedencia es de un barrio muy humilde en el norte de Chile, en el desierto. Entonces, claro, me hacía sentido a los 10, 12 años escuchar, por ejemplo, la cantata de Santa María de Quilapayún, que más encima era una cosa que se escuchaba a puerta cerrada y que era como, de alguna manera estaba prohibido escuchar esa música, me llamaba la atención. El disco La Población de Víctor Jara me pareció revelador, ya tenía 13 años. Un poco antes había escuchado y conocido porque mi padre llevó a la casa las últimas composiciones de Violeta Parra. Sin embargo, yo también como joven era un seguidor no solo de los Jaivas que acababan de volver a Chile con el disco una gran obra como Las Alturas de Machu Picchu, sino que venía escuchando también a Led Zeppelin, a Pink Floyd, a los Beatles, a Queen, incluso bandas que recién aparecían, metaleras que eran las primeras que aparecían como Iron Maiden, AC/DC, eran músicas que estaban cercanas. El hip hop, el rap también apareció por esa época cuando yo tenía 10 años y cuando tenía 14, en el año 1983-84, comenzó el fenómeno que tenía que ver con el breakdance y toda la movida musical que se pasó luego de estas músicas hip hop, rap, enchufadas, un poco electrónicas, a la música electrónica de frente. Y esas experiencias yo también las viví, las disfruté musicalmente. O sea, yo mientras estudiaba ciertas músicas en la guitarra, al mismo tiempo sí bailaba breakdance, sí me gustaba el grupo Divo, sí me gustaba, qué sé yo, en las fiestas, por supuesto, compartir con amigos, amigas, lo que estaba pasando en ese momento. Pero la mayor inspiración, yo creo, o la síntesis de esas músicas que yo escuchaba cuando niño, pensando desde Atahualpa Yupanqui a los Beatles, o a Soda Stereo, que también en ese momento sonaba con Cerati súper fuerte, músicas que las bailábamos, las encontrábamos buenísimas, tratábamos de sacar algunos temas en la guitarra. A mí lo que me amarró el sentido del hacer música fue una propuesta que se hizo durante los años 70, 60 incluso diría yo, que fue la propuesta que hizo el movimiento de en aquel momento joven trova cubana. El movimiento de la nueva trova cubana a mí me interesó mucho porque se notaba en su arte la belleza, la responsabilidad estética que tenían estos muchachos y al mismo tiempo el permiso que ellos mismos se sintieron que tenían derecho a usar y que era la posibilidad de reflexionar histórica y filosóficamente desde la canción. O sea, es una canción que jovencitos de la edad de ustedes echaron a andar con una premisa y era: vamos a usar la guitarra como herramienta fundamental de sonido, un instrumento latinoamericano y que está en todas las casas del mundo, entonces un instrumento universal, transportable, desafiante también en su rigurosidad para poder tocarlo. Vamos a hacer uso pleno de la poesía como manera de entender la vida desde la belleza y la estética, y desde esa belleza de la poesía y la guitarra vamos a reflexionar también histórica y filosóficamente. Eso, por supuesto, cuando a mí me llamó la atención los discos de la nueva trova cubana, no sabía estas premisas, pero se sentía que estaban ahí, ¿no? El enfoque histórico de las canciones, la necesidad, el sentimiento de belleza constante en la guitarra y en las voces y en las metáforas, etcétera, en el lenguaje, la manera honesta también como muchos de estos discos estaban hechos, muchas de esas canciones a pura voz y guitarra, por ejemplo, o desde el punto de vista de la experimentación sonora en el caso del ICAI, que era música de experimentación para cine, con toda una propuesta social y política nueva que se supone que iba a dar traspaso a un mundo mucho mejor desde la experimentación que Cuba hace política y socialmente a partir de la revolución. Entonces todas esas cosas son como gatillantes para decir esto es lo que a mí me llama la atención de lo que yo estoy escuchando y desde donde quiero beber o aprender. Hay una, por ejemplo, todo lo que dice, hay quizá una búsqueda por parte de usted, de Manuel García, de todo su contenido, de retener, no sé si retener, pero constantemente volver a esta música popular que se escuchaba. Por ejemplo, lo que yo tenía es como, por ejemplo, si uno va a Medusa, a la canción Medusa, es un bolero, y el bolero lo puede asociar a Valparaíso. Si uno escucha esta reversión del Reproche, que por ejemplo veníamos hablando en el auto, es más mexicana esta reversión. Hay una búsqueda de mantener, porque cuando uno
va quizás a lo que uno lo liga con la música mexicana para uno, es como, pucha, si yo tengo familia en el campo, o si yo vengo del campo, de afuera de Santiago hacia el sur, zona centro-sur, la música mexicana para uno es muy cercana, porque creció con eso, creció con los corridos, con charros, con cosas así. Entonces, hay un intento de mantener eso dentro de nuestro inconsciente como chilenos. Mira, es como si yo quisiera, por ejemplo, que en Chile también sonara, por decir, más música barroca del siglo XIV en la guitarra. Vihuela en ese tiempo. Me encantaría que así pudiera ser, pero las cosas se dan y suceden cuando tienen que suceder en el caso del arte de manera honesta. Mi abuelo Manuel García, que fue el que se le ocurrió comprar una guitarra y llevarla a su casa, es decir, a la casa de mis tíos y de mi padre, en Ovalle, en el año, debe haber sido esto, 1960 y algo, 65, me imagino yo, imagínate esos años. Yo creo que mi abuelo llevó esa guitarra a la casa por una situación que cuando yo luego tenía 14 años, digo esto, me imagino esto, digamos, por la situación que cuando yo tenía 14 años y empecé a tocar la guitarra, 13 por ahí, mi abuelo Manuel me pidió que le cantara una de Javier Solís. Me dijo, Manolito, ¿usted qué hace hablar la guitarra? Yo recién estaba empezando, pero el abuelo me daba buena vibra. Todavía no hago ni respirar la guitarra, la voy a hacer hablar, pero mi abuelo pensaba así orgulloso, ¿no? Una de Javier Solís, pues Manolito. Yo no entendía bien quién era Javier Solís en ese momento, si bien es cierto en el norte también nos sonaban por ahí algunas rancheras, corridos, músicas mexicanas tradicionales, etcétera. Mi abuelo murió ese verano y yo no alcancé a tocarle nunca ninguna de Javier Solís. Hace unos 10 años o más tiempo atrás, ya no recuerdo las primeras veces que fui a México, tuve la oportunidad no solo de escuchar la música mexicana de cerca, entender el ritual social al que aquello pertenece, entender cómo estaba conectado también con el sur de nuestro Chile, entender por qué los ancestros cuando se iban al norte volvían a insistir en estas músicas que fueron parte del cine que ellos veían cuando se desplazaron de los campos a las ciudades. Tú piensas que un campesino no resuelto en el campo se desplaza a la ciudad en busca de mejores expectativas de vida, no las encuentra, pero sí puede pagar una entrada para el cine donde ve un ideal de amores, de revólveres, de caballos, de sombreros, de aperos, de ropas que aquí en el campo nunca tuvimos. O sea, un campo mucho más sofisticado, con un ideario un poquito, un imaginario un poco más fantástico, pero al mismo tiempo real, ¿no? Entonces, claro, los viejos veían esas películas, se inspiraban incluso sus vidas en eso. Entonces, yo recién, cuando estuve en México, y entre la comida, los amigos, la conversación y la posibilidad de cruzar la puerta del Tenampa, que es uno de los lugares en Plaza Garibaldi donde se grabaron todas estas películas épicas que yo les cuento, en las que se reflejaban nuestros ancestros. Entonces, la emoción gigante de escuchar aquello, luego, volviendo a Chile, la sensación de las músicas, a mí me gatilló en la guitarra esta especie de bolerito como una historia de amor cortavenas, que tiene un truco, por supuesto, que es una letra que es un poquito más surrealista de lo que por lo general estos contenidos de letras tienen, ¿no? Es decir, yo hice una especie de bolerito mexicano cortavenas en el estribillo, pero no dejan de ser un poco intrincada y complicada. Las estrofas diría yo que en dirección tal vez estoy mezclando un poco de nueva trova con un sentido más mexicano de una trascendencia, en este caso en el bolero, pero nace de manera honesta. Entonces yo me demoré en el fondo en cantarle a mi abuelo desde que tenía 13 años hasta que cumplí casi los 50, o sea, toda una vida, algo que recién no solo lo entendí, sino que lo pude sentir. Por eso te decía lo de cuántas músicas uno quisiera también interpretar de distintas épocas y formas, pero que ese tipo de cosas, por mi forma de ver o de sentir la música, no se pueden forzar. Tomando quizás lo mismo, o yendo en el mismo sentido, cuando uno toma las letras de Manuel García y la música como tal, las separa quizás un poco, uno intenta ver o uno puede ver, yo lo tomé de esta manera como un cronista dentro de la música, en el cómo se relata una historia y que cuando va relatando la historia dentro de sus letras, dentro de sus canciones, se acompaña de la música de una manera inmersiva o que te permite esto de adentrarte dentro de la historia con una musicalización muy perfecta. Entonces, a mí me caía la duda de cómo es ese proceso creativo, por ejemplo, en Hablar de ti, que, claro,
lo busca uno llevar a esta pena de amor en el norte que tuvo Manuel García y que lo acompaña con una melodía estupenda. Entonces hay una sincronía natural de la música que te lleva a una experiencia inmersiva dentro de las canciones. ¿Cómo es ese proceso creativo para juntar estas dos cosas y que fluyan naturalmente? Claro, son dos preguntas en una. Una es, primero, el hecho de que finalmente, si resulta, por ejemplo, de alguna manera crónica, reflejo de la sociedad, historieta, estilo cómic, una canción, digo, ¿no? Si una canción resulta más parecida a un cuento, más parecida a un poema, si contiene algunos elementos, por ejemplo, que pueden ser de reflexión histórica, son siempre resultados de alguna forma casuales, casuales dentro de lo que se supone que es estar tratando de crear obras en torno a la belleza, ¿no? El arte tiene que reflejar belleza. Uno muestra algo cuando cree que está más o menos lo suficientemente digno como para ser presentado o puesto en valor en torno al juicio de una otra persona. Quiero decir con eso que las obras, que las pequeñas canciones o las obritas siempre quedan imperfectas y que la pretensión de que sean o una crónica o un poema o una historia o reveladoras en sí mismas es algo posterior a las canciones. Eso se fragua entre quien escucha y quien hace una cosa y luego se somete en el fondo el fenómeno a un criterio. Yo por lo general pretendo hacer nada más que reflejar de manera muy sencilla las cosas que me impresionan y me importan. Allá a saber tú si queda más parecido a una crónica, a un cómic, como te digo, o a una simple perorata, o a un juego de palabras también, o a versos que pueden ser muy ingeniosos y muy sencillos, pero que pueden calificar también como versos de una canción. No es bueno plantearse estas especies como de cruzadas posibles de una canción antes de hacerla. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y por otro lado había otra parte de la pregunta que era... sobre cómo se mezcla con la música y que ya. eso lo ayuda... Sí, ahí está, ahí está. Yo creo que las palabras cobran o no un sentido semántico muy distinto según su melodía. O sea, creo que el tono de voz con que uno mismo habla en el día a día, una misma frase, puede significar distintas cosas. ¿Cachai? Yo te puedo decir, siéntate por favor de manera muy amable, o te puedo decir, siéntate por favor. Y en la misma frase. Entonces, ¿qué le hace la melodía a la letra? La afecta directamente. Es decir, que el tono y la melodía con la que se canta tiene una relación semántica con las palabras. Y ahí está también el sentido de la honestidad, ¿no? Yo si quiero ser evocativo, tal vez realmente en mi corazón estoy sintiendo algo que es evocativo voy a tender a decirlo así de manera dulce, triste, algo, ¿no? Subiendo el cerro, el frío sea dueño de mi actitud y mi gesto. ¿Cuándo era? No lo dice, pero parece que esto era por allá lejos, en un tiempo X, donde una persona me está diciendo algo con un sentido como de tristeza, dulzura. Entonces ahí la creación en general tiene o no algo que a veces llama la atención en un corazón, en la mente de una persona, y lo que está puesto detrás de esa articulación en la comunicación, yo creo que es la honestidad. Entonces, cuando una canción es honesta, finalmente termina notándose, y cuando no lo es, a veces al principio no se nota y tarde o temprano sí. Queríamos pedirte en este momento si es que tomarnos una pausa de esta conversación y si que nos podrías compartir alguna canción para el público acá. Y buenísimo, buenísimo. Gracias. Vamos a seguir después con esto. Buenísimo, claro que sí. Sí, hola. Voy a enchufar la guitarra para que no dispare. Ese fui yo. Sí, les voy a cantar por lo que estamos hablando. Justamente esta canción que es la nueva canción de la Trova, que yo la escribí como una carta respuesta a una invitación que me llegó de Cuba
a la que no pudimos asistir. Se cumplían 50 años, igual que ahora estamos nosotros también en conmemoraciones chilenas. Se cumplían en Cuba hace unos años atrás los 50 del nacimiento de la canción revolucionaria o de la nueva trova cubana. Y yo no pude ir, pero mandé una especie de carta-respuesta a esta especie de invitación que nos habían hecho, que era muy amable, muy bonita de parte de Cuba. Entonces aquí les va. Y habla un poco de estas cosas que estamos conversando, por eso que voy a cantar esta. Afirme de allá, compañero. Eso. Sí, yo no quise venir ni con asistentes, ni con nadie, quise venir solito, porque me parece interesante que en las actividades universitarias también resolvamos entre todos y todas las cosas que se pueden hacer. Me parecía más interesante compartir con ustedes y así sujetarnos el micrófono como buenos amigos y comunidad que traer una parafernalia que finalmente termina siendo disruptiva en la comunicación amorosa. Cuando entró en la casa esa guitarra cubana y parió un corazón, le cosí unas alas de cartón con unas lunas dibujadas como un gesto de amor. La guitarra sus alas era un viejo cassette que casi no se oía. Aún así las palabras parecían vivas, retratando las manos de alguien que luchaba por el don de algún pan, como un beso con alas. Una estrella, una escuela y mujeres que avanzan. En la plaza unos puños y un pelo que estalla. En el cielo un caballo y un cisne en el alma. Oh, 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 Silvio, Pablo, Vicente y Noel con guitarras, guitarras. Y las olas se quedan bien quietas a ver si las retrata con gracia el poeta. Y la historia agita sus banderas para ver si le canta Rodríguez la era, la era. La guitarra con sus alas. Bastaba la sombra de un ave que mata. Besos sin documentos cruzaban el alba. La peña de los Parras se vuelve su casa. La cortina se cierra, el desvelo desgarra. Y la nueva canción de la trova levanta unas flores del pecho que nadie me arranca, endulzando el café y de paso las miradas. Oh, 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 que levante la mano esa vieja guitarra, guitarra. Y las horas se quedan inquietas a ver si las retrata con gracia el poeta. Y una niña canta en la ventana, canción por la unidad latinoamericana. Y canta la guitarra con sus alas.
Gracias. Hola, sí, estoy ahí, ¿verdad? ¿Ustedes tienen bien la voz ustedes allá cuando canto? Sí, un poco hay que subirla un poquito, ¿verdad? Hay que subir la voz después, maestro, para el próximo tema. Gracias. Wow. Bueno, quizá un poco tomando la misma temática de la conmemoración de los 50 años del golpe y lo que se nombra precisamente en la canción, cuando ocurre todo esto del golpe y se instaura una dictadura, no solamente mueren derechos democráticos de alguna manera y se instaura todo un régimen de terror, sino que además se acaba con toda la cultura popular que se venía armando en Chile, con la Peña de los Parras, con la carpa de la reina de Violeta Parra y las mismas peñas en las que se movía Víctor Jara, que es algo que saludé directamente entonces en la canción. ¿Cómo viene por ejemplo, y tocando el tema, al final el último tema del disco Pánico, es una canción, El Reino de los Tiempos, precisamente dedicado a los detenidos desaparecidos. Entonces hay una búsqueda de volver quizás a eso y no solamente volver a los sonidos, que claro, se intenta volver a los sonidos en la trova, con lo que hacía Víctor Jara quizás, pero también en este cambio de contenido. Porque ya no es Víctor Jara el que canta sobre una idealización o sobre un mundo, sino que ahora cantamos para recordar a personas que ya no están. Yo creo que la óptica necesariamente tiene que ser dialéctica en términos históricos. Cuando digo dialéctica me refiero a que toda tesis en una antítesis también, ¿verdad?, genera un resultado. Ustedes seguramente como estudiantes de periodismo ya estudiaron ese tema de lo dialéctico en la historia, y entonces la óptica tiene que ser amorosamente dialéctica porque la evocación no puede ser gratuita. Es decir, no podemos valorar una realidad social, cultural, solo como si fuera una postal o como si fuera una pieza de museo. Lo que es interesante es que al reconstruir, al mirar la historia, podamos aportar críticamente, pero amorosamente, a la resignificación del significado de los procesos históricos. Eso yo diría que suena un poco grave cuando se dice, pero es súper sencillo en términos de que la puesta en escena, si queremos usar una metáfora de aquella dialéctica amorosa que te digo yo, está en el diálogo, está en la conversación, está en el escuchar, está en el ejercicio que estamos haciendo hoy día mismo a partir de las investigaciones que ustedes hacen como generación. Es cierto que Chile interrumpió procesos estéticos de reflexión muy importantes que se estaban dando durante los años 70. Había un sentido también más humanista tal vez en la propia humanidad, en la propia vida chilena, que tenía que ver, como decía yo recién, con mucha gente que se desplazó de los campos a las ciudades buscando expectativas, oportunidades, y el mundo del buen vecino, de la buena vecina, se daba con más espontaneidad que ahora. Se daba también el uso del ingenio y del lenguaje, también tal vez con mucha más habilidad y con mucha más necesidad también de comunicar ciertas cosas a partir de lo oral, de lo que está sucediendo hoy. Porque hoy día tenemos la comunicación digital como una revolución, ¿verdad?, en el mundo de las comunicaciones, pero al mismo tiempo entendemos que lo que más nos comunica también nos incomunica, que es la típica figura del estoy ocupado con el teléfono mientras te escucho, ¿no? Te escucho a ti, pero también estoy haciendo otra cosa, y este tipo de fenómenos que vemos ahora. Entonces, lo que se interrumpió en aquellos años se puede retomar a partir de la trama social que está herida. Es como si tuviéramos una especie de telar al que le falta una parte y eso hay que surcirlo. Entonces, ¿cómo lo vas a surcir? Una cosa que hay que surcirla con paciencia, con amor, con tranquilidad, con altura de mira. ¿Se entiende, no? Que finalmente estos puentes interrumpidos, que sí los hay, la manera tal vez de seguir dialogando con ellos es precisamente este mismo ejercicio de observar con responsabilidad la historia, de tomar lo mejor de esa historia
y de a través de esas historias que nos cuentan, sobre todo las canciones, comprender a nuestro propio pueblo de una manera más dulce y profunda, porque también está la contingencia directa social y política donde pudiéramos discutir muchas cosas, ¿no? Que se interrumpió desde el punto de vista del pensamiento político, social, estético, social, desde la educación, desde el periodismo, desde la construcción de un relato para Chile, de esa pregunta que tenemos siempre: ¿quiénes somos identitariamente? ¿Cómo nos construimos? Y varios sentimientos erráticos que tenemos también nosotros como pueblo, en la medida que no somos capaces o de que estamos lentamente tratando de surcir esas antiguas tramas que tenían que ver con lo mejor de nuestro pueblo y que han sido en el fondo interrumpidas, en este caso, por ejemplo, por un golpe de Estado del año 1973, que a la fecha sigue teniendo consecuencias muy graves para la sociedad chilena. Y desde el punto como de artista, hay no sé si una necesidad, pero esas ganas como de la guata, de decir, ¿sabéis que yo veía a Víctor Jara ir a la universidad y compartir con gente de la universidad, compartir con gente en las calles, compartir en juntas de vecinos? Porque Manuel García eso es lo que hace igual. O sea, está ahora aquí, está en juntas de vecinos, se mueve en ambientes populares. Hay una necesidad quizás de decir, ¿sabéis que yo no puedo dejar que esto muera? Y junto con el estilo musical, pero también con lo que uno lleva en el acto de vida, de cómo obra, quizás como artista, como músico. Claro, es que ahí hay una cosa que es que cuando uno obra como artista, como músico, uno lleva lo que tiene entre manos. De repente ya invitan a una Lamien y la Lamien va a traer aquí tal vez un ritual, va a traer una palabra, va a traer una historia, va a traer una enseñanza de su pueblo, es decir, va a entregar lo que tiene para entregar. Yo generalmente no voy a ninguna parte con el afán de venir a compartir una verdad. Más bien siempre es una pregunta, y desde ese punto de vista siempre a los lugares lo que me lleva a estar, digamos, es la misma curiosidad, la misma intención de aprender y la misma, si hay alguna necesidad, es la necesidad como vecino, como ciudadano, de compartir con lo que uno tiene algo para poder producir la instancia de un diálogo, de una conversación. Y mientras mayor me voy poniendo, son más las preguntas que se me asoman, que decir voy a ir a cantarle a un barrio, por ejemplo, porque vengo con mis claridades de artista a contarles cómo es la belleza de la acción política social a través de la acción del pueblo. No, para nada. Es siempre ir a mirar, bueno, ¿en qué estamos? Aquí vine como vecino a la reunión comunitaria, al trabún, dirían los mapuches, al malón, diría la gente antigua cuando hacían estas antiguas fiestas en los años 60, 70, a propósito de lo que estamos hablando, o a esta especie de convocatoria universitaria, ¿no? En que también para mí era interesante sentir el patio, por ejemplo. Y fuimos por un café y me encontré con un mural estilo Ramón Parra, y me encuentro con una bandera del orgullo gay, me encuentro con una comunidad que está compartiendo en un patio tal vez muchas conversaciones universitarias que van a ser luego la profundidad sobre la que el país va a vivir 10, 20, 100 años más a partir de la generación de ustedes. Es decir, pudiese haber llegado acá y haber dicho, no, yo como artista prefiero esconderme acá, no ir a hacer ninguna foto allá, y claro, pero no puedo privilegiar al artista, tengo que privilegiar al vecino, a esta persona generacionalmente mayor que ustedes invitan también a compartir un pedacito de su historia. Y hablando justamente de comunidad, creo que en esta instancia nos gustaría abrir al público, si es que alguien tiene alguna pregunta y quisiera realizar. Entonces, gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ya, súper. Igual había notado porque es que en verdad, dentro de las cosas que había hablado, en un momento mencionaste que teníamos que aprender como mucho de Argentina. Y a mí igual me da la sensación, una sensación yo creo que propia, que Argentina también tiene como líneas súper claras. Y yo creo que también tú hiciste como el esfuerzo y has estado hablando como durante la entrevista sobre también como las líneas de Chile con los boleros, hablaste de las rancheras mexicanas, hablaste de grupos como Quilapayún, Violeta Parra, Víctor Jara. ¿Cuál sientes tú que sería como la línea
de la música chilena o de la cultura como chilena que tenemos nosotros como dentro de la música, porque en Argentina también vemos como líneas claras, así como el rock argentino, vemos el tango. ¿Cuál sientes tú que sería como la línea de Chile en la que nos podríamos agarrar y como identificarnos más? Pienso que veníamos conversando eso con los muchachos camino a la entrevista, al encuentro. Chile es un país que ha logrado asimilar muchísimas formas de estilo. Estamos realmente en un lugar y una posición geográfica que no nos ha permitido comunicarnos fluidamente con otras culturas de manera natural. Más bien hacemos un laboratorio que también es muy, yo diría que un ejercicio muy profundo también, que es el asimilar músicas desde muchas cosas que en el fondo no las vemos y no las compartimos directamente, pero las escuchamos en discos, ¿verdad? Somos un país donde más del 90% de la música que suena en las radios es en inglés y la gente no habla en inglés. O sea, somos unos súper buenos escuchadores de melodías, ¿verdad? Y las estilísticas de las músicas nos parecen más o menos según nos llame la atención o hayamos vivido nosotros una experiencia a partir de un tema, una música, algo. Entonces, en Chile hay una cuestión que por un lado es un poco etérea, en términos como de que cuál, aparte del 6x8 de la cueca, de la tonada, ¿no? Cuando digo 6x8 es el tan, taca, taca, tum, pum, pum, pan, taca, tan, pum, pan, taca, tan, taca, taca, pum, pim, pum, pam, pam, ¿verdad? Ahí tenemos, ta, taca, taca, ta, la cueca, por decir algo, ¿no? Nos identifica, en el norte será un poco más el huayno, que está emparentado con Pueblo Bolivia, en el sur será un poco más al extremo sur el chamamé, que está emparentado también con Argentina, etcétera. Pero en general lo que hemos logrado nosotros como pueblo es asimilar muchos estilos y formas musicales que en el fondo las hemos ido transformando y las hemos ido chilenizando en la medida de que fíjate que el elemento indígena está súper presente. Cuando nosotros vamos a otros países, lo que encuentran que Chile tiene como algo que aportar desde la música es un sentimiento súper profundo en la reflexión o, si no directamente en la palabra, en la manera de cómo se canta y lo que se siente y lo que se dice. Es decir, por un lado, o tenemos esas especies de rabietas medio preguntonas acerca de las cosas, pensando, por ejemplo, en un grupo tipo Los Prisioneros cuando apareció en los 80, ¿verdad? O la misma música que pudiera ser más contestataria o revolucionaria al día de hoy desde el punto de vista del hip hop, el rap, el trap, o las músicas, los estilos urbanos que pueden ser también asociados de pronto a historias más contemporáneas o revisionismo histórico, como pudiera ser en la música de Ana Tijoux, por ejemplo, o en la posición en la que, por ejemplo, como artista, siendo una cantante más de baladas románticas de amor, se puso Mon Laferte también en una posición de ser un artista que estaba dentro de la encrucijada social y política, ¿verdad? Bueno, toda esa especie como de identidades diversas y distintas hacen que seamos un hermoso collage, ¿entiendes? Si tuviéramos que elegir una forma artística de decir que es Chile musicalmente, es un hermoso collage. Y es hermoso porque los estilos se tocan bien. O sea, a alguien le gusta aquí el blues, ahí tienes un bluesero increíble. A alguien le gusta el metal, ahí tienes un metalero increíble. Aparece alguien que dice, no, yo voy a, qué sé yo, a cantar desde el folclore y voy a hacer una banda. También, o sea, como estamos en esta especie de tras bambalina por causa de la cordillera y de nuestra identidad geográfica, tendemos a ser a investigar, a tratar de asimilar. Y lo que nos va identificando dentro de este manejo de las estilísticas, yo diría que fundamentalmente, como te digo, es una reflexión que nos viene desde el sincretismo, que lo que nosotros aportamos a un rap, a un rock and roll, lo que le aportamos a una forma musical foránea de hacer, digamos, es el elemento indígena, que no nos damos cuenta, pero pulsa dentro de nosotros, como sociedades también que somos parte de unas identidades geográficas tan grandes que tendemos a filosofar y ser enrollados, como nosotros mismos decimos, pero si el término enrollado lo traspasamos a un buen lenguaje, vamos a encontrar que ese enrollamiento finalmente es ser profundos en el pensamiento, reflexivo. ¿Por qué no también poéticamente filosóficos? Entonces, por ahí hay algo que tenemos que aportar siempre como sociedad, que es lo que yo siento, incluso mirando de cara a Argentina,
que Argentina es un pueblo muy potente que valora mucho su folclore, su rock and roll, donde la gente tiene una relación en la identidad de la comunicación primero que nada, en la buena conversación, en el respeto y la visibilidad del otro, de la otra, en un acervo que tiene que ver con los libros, con ir a tomarse un cafecito y poder acceder, ¿no?, al conocimiento a través de la lectura. Hay una capacidad de reflexionar en Argentina súper interesante que ha incorporado tanto su folclore como esa especie de metafísica social que ellos traen de sus raíces ancestrales desde Europa y etcétera. Entonces, creo que es un pueblo con el que tenemos que seguir construyendo lazos y derribar los mitos que se pueden generar en torno a la política y el fútbol. Bueno, Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Sí. Hola, ¿se escucha? ¿Puedo hacer una pregunta? A mí me pasa mucho que básicamente la música chilena, hacer un collage, hacer una mezcla de cultura, normalmente se va adaptando a lo que suena normalmente afuera y se pierde esa esencia de volver al pasado para traerlo al presente y hacer una mixtura de una cultura generacional chilena. Entonces, ¿cuál es la...? No sé, yéndome al caso de Argentina, normalmente el artista que ahora emerge de Argentina tiene un camino mucho más hecho que un artista chileno, con una cultura ya fundamentada. ¿Cuál es la tarea de el artista chileno, generacionalmente más atrás? No sé, en tu caso, para traerlo al presente. No sé, me viene a la mente como los samples que se ocupan. En Argentina, el artista urbano actual ocupa muchos samples del rock argentino, por ejemplo, pero acá en Chile no se da esa oportunidad de poder que un artista, no sé, urbano actual, como, no sé, al Jordan 23, por ejemplo, ocupe un sample, ocupe referencia hacia la música más tradicional chilena o música un poco más antigua. Entonces, ¿por qué no se da esa mezcla de las culturas generacionales entre los artistas de ahora con los artistas del pasado? Yo pienso que están ocurriendo experimentaciones. Hay una cosa que tiene que ver con que las barreras que filtran lo que se expone finalmente genera que las músicas existan o no. No sé si me entiendes. Tal vez si no lo has escuchado, no tiene que ver con que no se esté haciendo. Yo estoy mirando mucha inquietud también en los artistas urbanos, así como apareció la nueva generación cantautoral chilena de hace unos 15 años atrás, pensando en Chinoy, en Camila Moreno, en Jepe, en Pedro Piedra, en Fernando Milagro, en Fernando Stern, en otros, en donde ya se entendía que las raíces eran súper importantes, pero que por otro lado incorporar eventos contemporáneos de sus propios gustos también era muy interesante hacerlo en la música. La Camila de alguna manera mirando hacia Björk, pero a Violeta Parra, Jepe que de repente sonaba un poco a Víctor Jara, pero también nos traía una semblanza como de Depeche Mode, o de, qué sé yo, de Cure, no sé, unas cosas un poco más electrónicas con unas cosas un poco más orgánicas. Chinoy, que parecía una especie de guitarrero medio punky, pero su poesía siendo callejera alcanzaba a ser también parte de una especie de canción poética trovadoresca. Pedro Piedra con unas letras poéticas súper interesantes y muy chilenas, pero tendientes a músicas más relacionadas al pop, al funk y otros estilos. Alex Advanter, que hace un trabajo interesantísimo a nivel de lo que significa la lógica de lo contemporáneo, pero con una profundidad. Esas cosas pareciera que se dan en todas partes y que están siempre, pero son súper interesantes a nivel de sustrato musical, estético y artístico de aportes chilenos, y en otras realidades no ocurren. No encontramos este tipo de metáforas con las que escribe Chile, o esta especie de preocupación social entremezcladas con alguien que dijo, no, voy a poner, qué sé yo, un bombo legüero en un tema electrónico. Sí, ha pasado en Argentina, ha habido experimentación en otras épocas importantes, de no solo Serú Girán, o no solo Spinetta cantando, por ejemplo, con la Mercedes Negra, con la Negra, ¿no?, con la Mercedes Sosa. Yo creo que hay un nivel de experimentación al que todavía no accede la población, porque necesitamos que las políticas sociales, no solo de educación, sino que también culturales y de medios de comunicación, se abran a que estos fenómenos se puedan compartir entre todos y todas. Creo que ahí tenemos una especie de barrera comunicacional que justamente ustedes, que son estudiantes de periodismo, a través de estas reflexiones empiezan a destrabar. Gracias. Bueno, ahora vamos a cerrar la conversación con unas canciones de Manuel que nos va a compartir. Bueno, muchas gracias por la entrevista.
Ahí va. 2, 3 y hola, hola. Algo que siempre ha nacido detrás de la cordillera, aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros. Y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos, es como si fuera el oro de todas las cosas bellas, como la fuerza de un potro que se encabrita en la selva. Algo que nos toca al hombro, diciendo el tiempo que queda. Todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas que venga otro camino de luz. Algo que siempre ha nacido detrás de la cordillera y que no es como una esfera, más bien parece una hembra que está pariendo una estrella. Le duelen todas las puntas, sangra con luz de la tierra, el árbol llena su copa del canto de aves viajeras, pájaros de otro planeta que nadie ha visto de cerca, la ciudad en su horizonte sabe su nombre que vuela. Sí, muchas gracias. Que podíamos despedirnos con una canción, dos opciones. Tenemos La danza de las libélulas o El viejo comunista. Si podemos despedirnos con alguna de esas canciones.
dejar que la energía, sí, está bien, vaya hacia la danza de las libélulas, para que también estas reflexiones las podamos hacer, las podamos hacer desde un sentimiento de alegría, de dulzura en el amor, ¿no? Como decíamos. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho, abrazarás su suave fuego y en una danza sutil libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos, es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar, es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Oh, 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 oh. Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela de la Armenia, es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Con la violencia quisiera volver a besar hasta sangrar. Oh, 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 Les voy a cantar una última canción, pero por mi propio gusto, no porque no quiera cantar el viejo comunista, sino que porque es una canción que agradece el hecho de poder encontrarse más allá de los días históricos que nos toque vivir. Y también por cantar canciones nuevas, que son las que he ido componiendo en este último tiempo. Esta que se llama Tu voz de agua clara. Y se la voy a dedicar a ustedes como juventud.
Si no tengo derechos, no tengo recuerdos. Si no tengo derechos, no tengo reverso. Aunque me llevaran preso, nada que ocultar. Aunque la patria sueñe banderas que amar. Cada segundo en la noche se vuelve diverso. Cuando comienzas tu día como algo especial. No hay noche ni mañana que no ronde mi mente. Tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda la gente que nunca se calla sin saber qué hablar. Por eso los días parecen iguales. Por eso parece que no hay nada más que este fragmento de historia que estamos viviendo. Otro fragmento de historia que se va a quebrar. No hay noche ni mañana que no ronde mi mente. Tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda esa gente que nunca se calla sin dejarme hablar. No importa, a la fiesta vendrán los mejores amigos. Cruzando la puerta, ay, nos van a abrazar. Todos los ritos antiguos estarán contigo. Música, vino y cariño nunca están de más. No hay noche ni mañana que no ronde mi mente. Tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda la gente que nunca se calla sin saber qué hablar. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias maestros, muchas gracias. Con todo nuestro público. Y eso, a cada uno de los asistentes que vinieron el día de hoy, muchas gracias por estar acá, este cierre de semestre, que lo cerramos arriba con Manuel García. Muchas Así gracias que vale, por la muchas gracias por haber asistido. invitación. Un honor para mí estar con ustedes, gracias.